Bueno, ahora sí nos vamos metiendo en el tema del día. Hablábamos la semana pasada de la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner, una sentencia que estaba anunciada desde muchísimo tiempo antes por una justicia connivente con el Poder Ejecutivo. Bueno, a Cristina se le habían dado 5 días hábiles para presentarse en Comodoro Pi. Recordemos que la pena era a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos, para presentarse. Básicamente la están proscribiendo. En este contexto, el equipo jurídico de Cristina Fernández de Kirchner hizo una presentación solicitando la prisión domiciliaria, diciendo que ellos se iban a presentar como correspondía, pero que por una serie de cuestiones solicitaban la prisión domiciliaria. Entre estas series de puntos que destacan en el escrito, destacan por un lado la seguridad física de una 2 veces expresidenta que sufrió un intento de magnicidio, y todo lo que ello implicaría en el caso de que ella esté presa en una cárcel común. Hacen referencia a su edad. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner tiene 72 años y a partir de los 70 años y con algún riesgo de salud, esto se considera. Entre otros puntos. Bueno, finalmente dieron curso a esta presentación, a este escrito, y Cristina Fernández de Kirchner va a tener prisión domiciliaria. Por supuesto que en el escrito se encargaron de detallar una serie de reglas de conducta que tendría que tener Cristina Fernández de Kirchner para que no se le revoque esta prisión domiciliaria. Las voy a comentar rápidamente, porque corresponde más que nada, pero bueno, lo hacemos rápidamente, que deberá permanecer en el domicilio fijado, una obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor, que deberá justificar debidamente, deberá abstenerse, bueno, acá hacemos un paréntesis, el escrito dice que deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Bueno, a muchas personas les sigue molestando que Cristina salga por el balcón. La verdad que hay muchísimas otras cuestiones que tendrían que molestarle mucho más por parte del gobierno y no los hace. Bueno, les molesta que no esté en su casa llorando, básicamente, que es lo que esperan. Claro, hay que decir a los periodistas que se indignaban por eso que no se puede, o sea, ya se hicieron muchas cosas en la justicia, ya, perdón que se los diga, pero ya con todas las ganas que por ahí algunos tienen de que ni siquiera asome la nariz al balcón, ya de verdad que esta corte que ustedes tanto están celebrando ya no puede llegar a redactar que Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner no se asome al balcón. Claro. Ya es un poquito mucho. Claro. Entendemos que casualmente algunos relatos se alinearon con el fallo, ¿no? Bueno, para las pruebas tenemos a un Antonio Laje que en la semana dijo, miren que nosotros lo veníamos pidiendo, lo veníamos pidiendo. Así, primera del plural, claro. ¿No? Así como ni siquiera lo disimula, claro, ya ¿no? lo dicen abiertamente. Ya somos un todo indivisible, claro. ¿Viste? Una simbiosis. Pero bueno, qué sé yo, muchachos, no sé hasta dónde. A ver, ya, bueno. O sea, es como que ya está, ahí está presa, ahí está sin presentarse. Bueno, no sé qué más, digamos, ya hasta dónde más quieren seguir después de esto. Bien, otro de los puntos dentro de la resolución es que en el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, la custodia policial que la acompaña, profesionales médicos que la tratan asiduamente y los abogados que la representan. Todas estas personas que estén en esta nómina van a poder acceder al domicilio donde va a cumplir la prisión sin necesidad de una autorización judicial.
cualquier persona que esté por fuera de esta nómina va a tener que presentarse ante la justicia un pedido formal para que otras personas que no están en esa nómina puedan asistir al domicilio. Y otro de los puntos importantes en realidad de estos que se detallan es que de esta manera se libera a Cristina Fernández de su obligación de presentarse hoy ante Comodoro Pi. Recordemos que hoy Cristina se iba a presentar en el último día hábil que tenía para hacerlo y por supuesto muchísima gente la iba a acompañar. Y en realidad esta medida de la justicia, esta prisión domiciliaria, no persigue otro fin que desconcentrar y desmovilizar a todas esas personas que iban a ir a acompañarla. Hay un gran miedo. A ver, desde el Ejecutivo no son tontos, saben lo que genera Cristina Fernández de Kirchner, saben que es una causa completamente viciada y bueno, quien no lo escuchó, les recomendamos que escuchen el comentario que hicimos la semana pasada en el que detallamos cada una de las irregularidades de esta causa, que tendría en todo caso que hacerse nuevamente y siguiendo el debido proceso. Pero bueno, Cristina no es culpable, hubo un montón de vicios en esa causa y el gobierno sabe que la gente acompaña y que está en contra de esa justicia sesgada. Por eso tiene miedo, porque sabe que la imagen para afuera es una población que no cree en la justicia, que está dando esa imagen de que están proscribiendo a una líder política y hay una justicia connivente con el gobierno nacional detrás. Entonces esa imagen al gobierno hoy no le sirve. Por eso se apresuraron en que dictaminaran a favor de esa prisión domiciliaria. A ver, en el medio también tenemos un montón de cosas para ir mencionando. Ahora vamos a ir ya con las primeras plaquitas que tenemos preparado para hoy. Muchas veces aquí hemos analizado cómo detrás de una medida, detrás de alguna maniobra mediática especulativa, en realidad teníamos una pantalla porque por detrás estaba pasando algo mucho mayor o algo de otra magnitud, ¿no? Algo así como, no sé, bueno, les tiramos este pescado podrido para que se entretengan con esto, pero mientras tanto estamos liquidando otra cantidad de cuestiones. El gobierno desde el minuto 1 o desde el segundo 1 se propuso la liquidación absoluta de los derechos laborales y en eso avanzó con una cantidad de garantías. Avasalló, ¿no? Avanzó sobre, no que avanzó en garantías, avanzó sobre las garantías. De hecho, a ver, con lo que esta ley bases que hoy rige distintos estudios en el derecho, está diciendo, de facto es una regresión de una reforma constitucional regresiva. Y menciono rápidamente esto porque en este caso, queríamos advertirlo, no es que una cosa está siendo más importante que otra. ¿A qué voy? Hubo una serie de medidas económicas que han pasado y de seguridad que han ocurrido también en estos días y todas son igual de relevantes. Sin duda que estar hablando de proscripciones en Argentina, con lo que eso implica en nuestra historia política reciente, es gravísimo. Y es gravísimo porque a partir de hoy vamos a empezar a vivir el día después del fallo, ¿no? Algo así como, lo escuchaba Juan Grabois en estos días y coincido mucho con este análisis de, si a esto nos vamos a acostumbrar, si esto es lo que va a plantear y ya va a quedar como base y ningún futuro gobierno lo va a modificar, bueno, vayámosle diciendo chavo el Estado de Derecho en Argentina. Pero en estas horas tuvimos medidas en el boletín oficial que, por ejemplo, lo que te dicen es los bonos el llamado BOPREAL, los bonos para la reconstrucción de una Argentina libre y próspera. Bueno, eso es un nombre rimbombante aludiendo a la libertad que pone el gobierno,
que el gobierno continúa con el tema de los bonos. Es decir, a la gente que tomó un bono del Estado, está viendo de qué forma se lo financia. Mientras tanto es un gobierno que ajusta las partidas de prestaciones sociales, pero por otro lado se endeuda para ver de qué forma paga deudas, y el superávit lo va haciendo a costa de recortar hasta donde más no puede. Bueno, uno dirá, bueno, pero a mí qué carajo me importa, los bonos lo tienen las empresas o la gente que tiene mucha guita. Sí, es verdad. Ahora, se está haciendo una burbuja de especulación financiera enorme, que no va a conducir a ningún lado. Y lo cierto es que la recaudación del Estado puede bajar. Y si el gobierno ya directamente reniega y de un bono de 15.000 o 70.000 pesos, bueno, menos que menos, entonces con este tipo de sistema. Es decir, el Estado argentino, Caputo lo está convirtiendo en un casino. A ver si se entiende. Es eso lo que está ocurriendo hoy en día. Pero también nos despertamos esta mañana en el boletín oficial con que se habilitó el remate de las empresas públicas por un sitio web, ¿no? Entonces, escucharon bien, a través de un sitio web. Así es. Entonces, en el boletín de hoy, o que salió, mejor dicho, hoy a la 1 de la mañana, salieron 2 sitios web: Contratar, contrat.ar, y Subastar, subast.ar. ¿Para qué es eso? Para que la liquidación de las empresas públicas y los activos del Estado se puedan hacer de manera online. Entonces, mientras todo esto ocurre, también lo de Cristina, también está ocurriendo toda esta parte. Pero también, en los últimos boletines, lo que hemos podido ver es que a la ANMAT se le quitaron un montón de controles sobre las medicaciones. ¿Cuál es la excusa? Bueno, tanto que se quejaban de que no invertimos en medicamentos, ahora les va a llegar todo de golpe. Bueno, no, mentira. Y hay que ver en qué calidad exportan otros. Porque es un gobierno que tampoco invierte en el área de salud, basta ver el recorte del presupuesto. Bueno, se derogaron los controles, se bajaron una cantidad de controles a los medicamentos que van a distintas instituciones de la salud, tanto pública, ¿no? como privada. Controles esenciales. Afectan los dos. Digo, que hacen a la seguridad de la persona que va a adquirir ese medicamento. Así que, pero bueno, las empresas puestas y activos del Estado puestas a la liquidación a través de 2 páginas. Así de fácil es de rematar el Estado argentino. Entrar a contratar o entrar a la página Subastar y empezar a comprarte un activo del Estado argentino. O una empresa. ¿Bien? Y esto pasa como si nada, porque todo, volvemos a repetir, lo hacen en la madrugada mediante disposiciones en el boletín oficial. Pero acá también hacemos un paréntesis y bueno, ya vamos a comenzar con el material que seleccionamos para el día de hoy. En el día de ayer se conocía otra disposición de parte, del Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene que ver con la Policía Federal Argentina, el Estatuto de la Policía Federal Argentina, que fue modificado en puntos centrales. Recién hablábamos de que con la prisión domiciliaria de Cristina lo que buscaban es descentralizar y desarticular esas distintas movilizaciones que iba a haber, y fundamentalmente acompañándola a Cristina a Comodoro Pi, porque tienen miedo de esa movilización, de ese movimiento popular. Y otra de las medidas que encontraron ayer, antes de que se conociera la disposición de la prisión domiciliaria, es la modificación en este estatuto de la Policía Federal Argentina. Nosotros vamos a compartir algunos de los puntos, es mucho más amplio, es de acceso público, si quieren pueden acceder a él. Acá vamos a compartir algunos de los puntos que por lo menos son los que más ruidos nos hacen o donde más explícito queda la función de perseguir. Te pido, Gasti, si podemos pasar la placa número 1, quienes, como siempre les decimos, quienes nos están escuchando por FM Horizonte 91.7, vénganse para el canal de YouTube o para el Facebook de Horizonte Rosario, así pueden ver la imagen que estamos compartiendo. Esta imagen es parte del artículo número 6 de esta ordenanza, que detalla las facultades de la Policía Federal Argentina para el cumplimiento, dice,
de sus funciones. Y en el punto número 5, que es el que está marcado acá, dice tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante de manera justificada tareas de investigación o de inteligencia criminal. Esto, según el estatuto, es una de las funciones de la Policía Federal. A su vez, podrá solicitar el acceso a bases privadas. En ambos casos, deberán cumplir con la normativa de protección de datos personales. Básicamente, lo que te está diciendo este artículo es que van a hacer inteligencia a través de las redes públicas, de datos públicos, que todos tenemos datos públicos a través de distintas redes. Van a hacer inteligencia para ver quiénes, ellos llaman inteligencia criminal, a quiénes serían los que se van a ir a manifestar en la jornada del día de hoy, básicamente. Tenemos la próxima para pasar. Bien, ahí vamos con la otra imagen. Los puntos que siguen, que es el punto 7, 8 y 9. El punto número 7 del artículo 6, volvemos a repetir, dice: fuera de los casos establecidos en los códigos procesales penales y demás legislación vigente, no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Bueno, hasta acá... Hasta ahí viene bien. Viene bien. Uno dice, mirá cómo se ajusta la ley. Claro. El tema es después. Sin embargo, claro. El pero de la cuestión. Pero. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese con noticia al juez con competencia de turno y demorada por tiempo mínimo necesario para establecer su identidad. Y aclara que en ningún caso podrá exceder a las 10 horas. Ahí, bueno, sí, se ajusta. Pero claro, ¿quién detalla si hay causas fundadas en presumir que la otra persona va a cometer un delito? ¿A cargo de quién está tomar esa decisión? Pero aparte, otra vez con algo que tiene que ver con cómo el gobierno maneja el campo de la semántica, ¿no? Ya con lo de la ley antimafia nos clavaron que la ley penal presume, es decir, tenés una ley penal que lo que hace la ley penal es juzga el hecho que ya se cometió, ¿no? En cambio acá tenés la ley penal que adivina el futuro, ¿no? Entonces Gastón, que está acá operando tranquilo, yo ya le estoy diciendo, che, Gastón va a ser condenado a 5 años, y voy a decir, ¿por qué? Porque yo ya estoy viendo en la bola de cristal de Bullrich que va a cometer un delito. Entonces, porque la ley penal presume, ¿no? Es la ley penal del futuro. Eso no existe, ¿no? Acá un poco lo mismo. Esta cuestión de pudiere cometer un delito. A ver, traducido al idioma de la calle, ¿no? Está facultando a la policía a decir, che, si no ves que hay un delito en curso, si a vos te parece que están por hacer algo, o si se te canta, andá y reprimí. Bueno, le queremos decir a la gente que labura uniformada, estúdiese bien esto y asesórese. Porque cuando vivimos este tipo de tiempo, Bullrich no está presa por el 2001, De la Rúa no fue juzgado por el 2001, Caputo choreó con Macri, con la FJP, lo está haciendo ahora, no fue juzgado. Macri está multiprocesado, no fue juzgado. Sturzenegger no está juzgado. Megacanje, Cavallo no está juzgado. Menem murió en la suya. Digo, fíjense que el poder económico que elabora estas normas para que después ustedes persigan y repriman a su población no es juzgada. Digo, y cuando le tengan que soltar la mano se le van a soltar. Claro, así que la gente que labura uniformada, léanlo bien, asesórense, porque esto es un atropello a todas las garantías. Claro. Así que, fíjense cuál es el reglamento que les baja su jefa política. Exacto. Te pido, Gasti, si podemos volver a la placa, para ver y compartir el punto 8 y 9. El punto 8 de este artículo detalla que son las funciones de la Policía Federal Argentina registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente
a una actividad que la policía debe reprimir. ¿Qué se entiende una actividad que la policía debe reprimir? Bueno, las manifestaciones, las marchas. Claro. Entonces, lo que detalla este estatuto es que la policía está capacitada o habilitada, si se quiere, a registrar y calificar a las personas. Ellos deciden quiénes son las personas que están realizando una actividad que ellos pueden reprimir. Ya entramos con la clasificación de manifestantes. Claro, exacto. ¿No? Catalogamos claro. A los manifestantes. Y el punto número 9, que dice que van a poder contar con bases de datos y sistemas de información que sean necesarios para el cumplimiento de sus misiones y funciones. A estos efectos deberá cumplir la normativa de protección de datos personales y en los casos que sea pertinente la ley de inteligencia nacional y sus modificaciones y de aquella que la sustituya o complemente. Bueno, lo mismo que veníamos diciendo, inteligencia sobre la población. Vamos con las últimas 2 plaquitas, vamos con la número 3, vamos a leer rápido porque se complementa precisamente con este último punto que leías, Noé. El punto número 11, lo que detalla es realizar sin necesidad de autorización judicial, total normalidad, tareas de prevención del delito en espacios públicos, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente. Estas tareas de prevención del delito deberán respetar la protección de los datos personales, libertad de expresión, intimidad y privacidad de las personas. Bueno, a ver, esa última oración es un eufemismo. Nos está forreando, básicamente. Es una forma de cerrar elegante el artículo que te dice, flaco, abiertamente el Estado te persigue. Claro. No tiene nada que ver que un canal, que una red social sea abierta. Uno dirá, bueno, te puede ver todo el mundo. Sí, claro. Ahora, no es labor del Estado sistematizar labor sobre un ciudadano. Lo escuchaba analizar un poco, que me pareció muy oportuno el ejemplo que daba por estos días el periodista Ari Lijalat, que decía que yo vaya a un parque, a un espacio público. Claro. No estoy yendo a tomar mates al Pentágono. Voy al parque. Ahora, claro, no tengo por qué que un agente de la CIDE está atrás, no lo decía así, esto lo estoy poniendo yo así, está atrás mío, tomando nota, ¿no? Y diga, Lautaro fue al parque, Lautaro vino a Radio Horizonte, Lautaro ahora se tomó el colectivo, Lautaro ahora está tomando un café con Noé mientras preparan el programa. Claro. Eso es una persecución abierta del Estado sobre la ciudadanía, ¿no? Entonces es un eufemismo esto de decir, no, las redes sociales son públicas, son abiertas, la vida de las personas se conoce, es la mejor metáfora para esto es aquello de el ojo del gran hermano, ¿no? Este Estado vigilante, pero vigilante no en forma peyorativa, sino porque realmente pone todo el servicio de la vigilancia. Y vamos con la última plaquita, Gasti, por lo menos de esto del estatuto, que lo que especifica el artículo número 13 es que se podrán realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de vehículos, aeronaves, embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de los siguientes supuestos. Y esos supuestos son A, que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito. Otra vez, la fuerza que adivina la futura acción delictiva, no sé, según su antojadizo sentido común. La futurología está a full acá, digamos. Y ahora detengámonos en otro punto, porque el comentario de la semana pasada analizábamos lo que decía Cristina, parte de su discurso, de uno de los discursos que dio, que decía que esta sentencia
tenía una fecha y que salía precisamente en este momento. El apuro de que la sentencia salga en este momento era precisamente con el fin, con el calendario detrás. Ella se presentó como candidata y automáticamente sale esta sentencia. ¿Y por qué traigo a colación nuevamente este comentario? Porque al día siguiente de que se conoce la sentencia, y te pido, Gasti, si podemos pasar la próxima imagen, la periodista Irina Hauser publicaba un tuit que dice: 2 días después de condenar y prescribir a Cristina Fernández de Kirchner, los jueces de la Corte se aumentaron el sueldo 2,2% encima del tope que quiere el gobierno. Nosotros hablábamos la semana pasada de la presión por parte del gobierno nacional para que esta sentencia saliera lo más rápido posible y en este momento político. 2 días después, díganme si hay algún tipo de objetividad acá, 2 días después los jueces aumentan sus dietas, su sueldo. ¿Coincidencia? Bueno, no. Piénsenlo. Y bueno, y estamos viendo debajo, dice, esto es lo que ya cobraban antes del incremento. Bueno, sueldos que claramente ninguno de nosotros podría tener. Horacio Rosati, 19.147.398 pesos. Lorenzetti, 19.534.215. Y Carlos Rosenkrantz, 18.567.176 pesos. Bueno. Pobre, el que menos cobra. Pobre, sí, pobrecito. Bueno, son sueldos que ninguno de nosotros vería, es imposible, pero este es el sueldo de los jueces que 2 días después se aumentaron incluso el 2,2%. Digo, porque ya que hay algunos pseudos comunicadores que se indignan porque Cristina sale al balcón. Recordemos que Cristina desde un primer momento dijo que iba a cumplir con todos los pasos judiciales y lo hizo, aún sabiendo que esa sentencia estaba completamente viciada, pero aún así siempre estuvo a disposición de seguir los pasos que correspondían. Pero bueno, a los pseudos periodistas les molesta que ella no esté llorando y que salga por el balcón a celebrar con la gente que está afuera. Bueno, a mí me molesta realmente esta impunidad de ver cómo abiertamente 2 días después de que la condenan a Cristina se aumentan el sueldo así tan impunemente, y me molesta cómo tanto Mauricio Macri como Milei, como Bullrich y como todos los personajes que fuimos nombrando recién, con todas las irregularidades, todos los manejos y negocios que hicieron, aún no están presos. Bueno, eso sí me molesta mucho. O por lo menos atravesando un proceso judicial. Como corresponde. ¿No? Digo, y esto no es que es una antojadiza opinión, ¿no? o un anhelo o un deseo antimacrista, ¿no? O sea, por el contrario, tenemos un video preparado para el final, pero vamos a ir primero. Te pido, Gasti, el que pongamos en pantalla el video número 6 y ya nos vamos a continuar continuando, mejor dicho, con este análisis que, como les decíamos hace un rato, está habiendo movimientos muy fuertes en lo que es la reconfiguración del Estado tal como lo conocíamos. Mientras Cristina está siendo proscripta y va a cumplir domiciliaria, la mayor líder política de los últimos años, están ocurriendo una cantidad de movimientos económicos, sociales en la vida laboral, y realmente va a ser labor de la dirigencia política del campo nacional y popular y de las dirigencias sindicales, gremiales, de organizaciones sociales, procurar que no nos tuerzan el brazo, porque va a ser muy difícil si se termina de estamentar el tipo de país que la gestión libertaria vino a proponer. Pero cuando allá por el año 2022 estaban ya los alegatos de la acusación, en este caso de el fiscal Diego Luciani, ¿no? Que estaba prendido fuego, ¿no? Soy el fiscal que está dando el alegato. Bueno, Cristina... Que ayer, paréntesis, fue uno de los que se pronunció en contra de la prisión domiciliaria de Cristina. Claro, sí. Digo, entre paréntesis. ¿Qué decir? Bueno,
Cuestión, en ese marco, Cristina, más que hablarle a quienes tenía conectado por Zoom, dio un mensaje, es cortito, directamente a la ciudadanía respecto al actual momento que estamos atravesando. La escuchamos y continuamos. Van por todo, pero no por mí. Se los dije una vez antes de irme como presidente. ¿Se acuerdan? Creo que fue en el Salón de las Mujeres. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso. Lo dijo bien clarito. No vienen por ella, vienen por las jubilaciones, vienen por los trabajadores. Y para graficar esto, bueno, porque siempre nos gusta contrastar datos, y acá por lo menos nos basamos en datos. No venimos, sí, por supuesto que hay una opinión, porque somos sujetos políticos y tenemos una opinión, pero está sustentada con los datos. Y qué mejor que poder graficar esto que decía Cristina, que bueno, vienen por los sueldos, vienen por las jubilaciones, no vienen específicamente por ella. Y te pido, Gasti, si podemos pasar la imagen de CEPA, que habla precisamente de los puestos de trabajo asalariado registrados en el sector privado. La caída del empleo registrado dentro del sector privado. Y estamos viendo, a ver si se ve ahí. Sí, ahí estamos viendo de enero del 2012, o sea, inicio de primer tramo del segundo gobierno de Cristina, ya habiendo sido reelecta en 2011, hasta marzo 2025. Así que ahí tenemos como durante el segundo gobierno de Cristina tenemos un pico en los puestos de trabajo, de enero del 12 a noviembre del 15, para redondear, de 6.000 a 6.200, una pérdida con el macrismo. Bueno, va bajando mucho. Ahí en pandemia tenemos un descenso abrupto. Hay que marcar que, y esto lo hemos dicho, y digamos, no hemos sido acríticos respecto a lo que ha sido la floja gestión de Frente de Todos, pero la pandemia, si no vayamos a ver notas de la época, muchacho, la pandemia marcó una depresión a nivel mundial. Bueno, de hecho los debates eran, bueno, perdemos empleo y cómo recuperamos después de esto. Bueno, se recuperan muchísimos empleos con el Frente de Todos, pero la contracara fueron salarios muy, pero muy bajos y la creciente precarización en las condiciones laborales y la informalidad, ¿no? Esta uberización de la economía y de la vida de las personas. Bueno, y ya con Milei volvemos a tener un descenso abrupto en más de 115.000 puestos de trabajo, es decir, el macrismo redujo los puestos en 230.000. Milei en casi 2 años ya lleva la mitad. Lo que hizo Macri en 4, Milei ya lo está haciendo en 2 años. Entonces, aquello que decía Macri de lo mismo a toda velocidad, bueno, vamos claro en ese sentido. Y incluso vamos con algunos personajes que también le prestó. Es más, hasta le choreó una afiliada a Milei. Uf, qué afiliada. Pero bueno, para graficarlos en números, se perdieron alrededor de 200.000 empleos registrados durante el gobierno de Javier Milei. Estos datos, como decíamos, surgen del último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino, del SIPA, que es elaborado por la Secretaría de Trabajo. Y entre los sectores afectados se encuentran empleados del sector público y del sector privado. Vayamos a algunos datos puntuales. Según los últimos datos difundidos por el organismo, el número de asalariados registrados en el sector privado fue de 6.369.119 en noviembre del 2023 y a marzo de este año es 6.253.766. Para graficarlo, esto implica una caída de 115.353 empleos. Vuelvo a repetir, 115.353 empleos en
un año. Y a esto hay que sumar los empleados del sector público, que fueron 3.466.731 en 2023 a 3.408.521 en marzo de este año, del 2024, perdón, un total de 58.210 puestos menos. Es decir, contra noviembre de 2023, la caída asciende a 195.674 trabajadores. 59% en el sector privado, 30% en el sector público y 11% en casas particulares. Estamos hablando nada más y nada menos que de puestos de trabajo, de familias que hoy se encuentran en muchos casos sin un sustento, porque la persona sostén de la casa es la que se quedó precisamente sin empleo. Y en este contexto, como decías, Lau, en realidad no es de ahora, sino que se viene complejizando aún más desde la pandemia y ahora mucho más con todo este nivel de ajuste, aparece la precarización laboral, la categoría de monotributo, que cada día va creciendo más. Lamentablemente hoy hay muchísimos trabajadores bajo el régimen del monotributo, con muy pocos aportes y bueno, teniendo que pagar mayormente de su bolsillo. A ver, lo hemos venido diciendo y lo vamos a repetir. No hay un Milei si no hay una Bullrich, y no hay una Bullrich si no hay gente que esté dispuesta a adherir a ese tipo de sistemas, a ese tipo de medidas. Y no tenemos que desenganchar el plano provincial, el plano local, porque tanto aquí Puyaro como Hapkin están interesados en implementar lo que es la ley antimafias. La provincia quiere aplicar lo que es la ley Nocelli, que la está trabajando el senador Ciro Seixas con el visto bueno del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, que es que la violencia institucional, ¿no?, de golpe sensibilice a los jueces, ¿no? Recordemos que el gobernador Puyaro, en un acto súper democrático de respetar la división de poderes, de lo que fue el caso Nocelli, que remató a 2 personas por la espalda, había sido juzgado 25 años. Bueno, tanto él como Cococcioni apretando por los medios de que más vale que haya un nuevo fallo que sea favorable, porque si no consideraban el indulto. ¿Bien? Bueno, ese hombre que remató por la espalda no solo tuvo un fallo en el cual le revocaron la condena, sino que Cococcioni lo tiene como asesor en el Ministerio de Seguridad. Ese hombre supervisa, el que remató por la espalda, supervisa los operativos policiales. Y va a tener una ley para que los funcionarios judiciales se capaciten, sensibilizándose y que comprendan el estrés por el que pasa un policía cada vez que remata a alguien por la espalda. Esa es la provincia que dibuja Puyaro, con el espectro Bullrich, con Hapkin patoteando a los sindicatos y apretando a los empleados municipales por mail. Digo, entonces no tenemos eso si no tenemos todo lo otro. Y no tenemos este plan de ajuste si no tenemos un espectro mediático. Y leía una nota por estos días de Pablo Borda que decía que no hay un consenso, pasó un nuevo día de los golpes del bombardeo en el 55, a la Plaza de Mayo. Que no hay un consenso democrático en torno a eso. Me permito la analogía que así como no supo haber ese consenso democrático y que hay organismos que bregan para que sea tratado como un delito de lesa humanidad, lo que ocurrió, porque parece que ahí no ocurrió nada, parece que las élites y los grupos dominantes procuran que no haya un consenso en torno a cómo tratar la corrupción y la transparencia, ¿no? Claro. Así entonces pasamos de los bombardeos a la proscripción de una manera más elegante, ¿no? No bombardeemos Plaza de Mayo. Persigamos líderes políticos durante años hasta que tengamos esto. ¿Bien? Y todo esto no se puede dar si no se sustenta, ¿no? ¿Y cómo los tenés? Los tenés, por ejemplo, con los Eduardo Feynman que ponen relojitos diciendo que va a gozar de cómo pasan los días de Cristina Presa y ese contador, ¿no?
Contando los días, los minutos, las horas. Bueno, estaría bueno, ya que le gusta contar a Feynman, le trajimos un ejercicio. Sí. Creo que acá va a tener que hacer muchas cuentas y compartimos el último video que trajimos en el día de hoy. Es una exposición de Alcira Argumedo en el año 2017 sobre precisamente las causas de Macri, de los Macri, mejor dicho. Acá estaría bueno que empiece a sacar el Podría contador. poner un relojito. Podría poner el relojito acá y contar cuántos días, cuántos años tendrían, por ejemplo, los Macri, por todas estas causas que expone aquí en este video. Es un video un poco largo, lo dejamos para lo último por eso, pero detalla precisamente todas las causas en las que estuvieron involucrados. ¿Hubo sentencia en alguna? Bueno, lo verán ustedes. Vamos con el último videíto y ya entramos en el final de este análisis del tema. Bien, ahora lo pasamos, pero como decíamos, es una intervención del año 2017 donde Alcira Argumedo detallaba todas las causas en las que estuvieron involucrados los Macri. Y recordemos que hacía poco, porque por ahí por cómo nos está agobiando este ciclo que atravesamos particularmente, Caputo ya nos había clavado un bono a 100 años. Claro. Digo, recién transitamos 8 o 9 años, o sea que nos faltan 90, 91 años, ¿no? Para terminar de pagar ese bonito. Podría poner, Eduardo Feynman, que pasen el contador de esos días, ¿no? Capaz que no lo llega a ver, claro, ¿no? Y a lo mejor por eso no pone el reloj. Pero lo invitamos también a que saque las cuentas. Pero en ese va a tener que sacar muchas cuentas acá. Claro, en ese contexto es que había una cantidad de debates en la Cámara de Diputados. Un Caputo que había tomado un bono a 100 años, se estaba también debatiendo, porque era un escándalo el tema de los Panama Papers. Capaz que acá me parece que no fue demasiado comentado, pero gente muy muy famosa involucrada en lavado de dinero, ¿no? Y por supuesto no podían faltar los funcionarios del gobierno de Cambiemos, ¿no? No es una fiesta en la cual no podían quedar afuera. Bueno, si tenemos ya el último videito, entonces, esto era lo que exponía la diputada de Proyecto Sur, en su momento Alcira Argumedo, respecto de lo que era el largo derrotero de las causas de Mauricio Macri. 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares, por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más, fue sobreseído en el 2001 por la Corte Automática del Menemismo, y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la Corte del Menemismo, entre las 5 causas más graves por las cuales se les acusa está la llamada causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. 1991, el escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo SOCMA del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Sideco, SOCMA, SOCMA Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares.
2011. No queda claro cuál es la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. Es bueno saber que el señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México, y es tratante de personas, salto al 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación. Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arriba. La claridad de la diputada Argumedo, que bueno, detallaba cada una de las causas. Yo creo que no le van a dar los dedos a Feynman para contar, por eso va a ser necesario que ponga el relojito, pero por todas estas causas están todas impunes, no hay ningún tipo de sentencia. Y bueno, acá compartimos un fragmento de su intervención. Esta intervención duró cerca de 10 minutos, nosotros acá compartimos 3. Sí, es un poco extenso, pero bueno, nos parecía oportuno que puedan escucharlo completo, porque lo detalla con una claridad tremenda. Por eso para esos Feynman, para esos Trebuch, para esos Majul que están ahí tan indignados, señalando con el dedo, bueno, sería oportuno que recuerden estos casos porque tienen memoria selectiva los muchachos. Al final, siempre se trata de esto. De ver hacia dónde el grupo dominante, la élite, destina, modifica el curso de una cantidad de transferencias. Hacia dónde va a desregular. Hubo un gobierno que durante una cantidad de años lo hizo en favor de derechos laborales y de un pueblo trabajador. Y es mentira que es por la corrupción. Es por terminar de dar vuelta a la taba y que haya un pueblo tan sometido que directamente no pueda ni asomar la cabeza para siquiera discutir. Por eso, después del fallo, lo que nos queda es un pueblo desechable.